Vivir una vida extraordinaria requiere vivir con dos habilidades al mismo tiempo. Como si tuviéramos una moneda que tiene dos caras. Tiramos la moneda y cae de un lado, y de ese lado dice conquista. De este lado de la moneda, de este lado de la vida, se trata de salir a conquistar. Y conquistar es preguntarse ¿dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y qué puedo hacer para cerrar esa brecha? Eso requiere planificar, requiere poner la tenacidad del trabajo, del esfuerzo, requiere estudiar, analizar, todas acciones que implicarán conquistar algo. Sin embargo, la vida no sería íntegra y completa si no tuviéramos el otro lado de esta moneda. La tiramos al aire y cae del lado que dice ríndete. De este lado ya no hay nada que alcanzar o lograr. Se trata del arte de la plenitud, en disfrutar, aceptar lo que es, bendecir, agradecer, rendirse ante el misterio de aquello que nunca lograremos comprender del todo. La vida requiere ambas cosas. Por sobre todo, requiere que aprendamos a vivir en el lado que une estas dos caras. Por eso una vida plena es una vida en la que uno conquista y se rinde al mismo tiempo. Es vivir en esa I que une ambas expresiones, que une ambas caras, que une la totalidad de la vida. Los judíos aprendimos cómo vivir conquistando y rindiéndonos al mismo tiempo desde hace miles de años. Desde la creación misma, Dios crea un día que se llama Shabbat. Ese es un día de descanso. Es un día donde no hay que trabajar, no hay nada que alcanzar, no hay nada que hacer, no falta nada. La suficiencia de ese día está simplemente en ser. Y después de Shabbat tenemos 6 días para salir y conquistar el mundo, para transformarlo, para hacerlo mejor a este mundo que hemos recibido y de esa manera concretar este otro lado de esta misma creación. Aquí vamos a aprender a descubrir esos atributos que son necesarios para vivir en ese punto medio que une ambas caras, para vivir en la sensación que uno conquista y se rinde. Bienvenidos una vez más a este espacio que llamamos Conquista y Ríndete. Los maestros describen que el mundo está estructurado de una manera particular. Tiene un atributo esencial que es necesario para que el engranaje cósmico del universo y de nuestro estado más elevado pueda funcionar en la máxima de sus expresiones. Este atributo forma parte de la creación misma del mundo, según nuestros sabios. Así enseñaron que cuando Dios se propuso hacer el mundo, quería que sea un mundo como muchas veces nosotros deseamos, que sea un mundo de justicia, que impere por sobre todas las cosas lo que es justo. Y así funcionan muchas de las leyes naturales que conocemos. Siempre son justas cuando se aplican. No importa la cantidad de veces que uno ponga la mano en el fuego, la mecánica de la naturaleza hará que uno se queme. Sin embargo, los sabios enseñaron que si el mundo funcionara solamente por justicia, no habría aprendizaje, no habría crecimiento, no habría libertad de elección. Todo caería bajo la vara de la justicia, que aplicaría algo que no permite, otro atributo que logra balancear el engranaje cósmico del mundo y que es necesario para que el mundo funcione. Y ese atributo es el que exploraremos juntos y se llama compasión. En hebreo, rahamim. A tal punto llega esta historia de cómo el mundo necesita la justicia y la compasión al mismo tiempo,
que un midrash, que una interpretación de los sabios, juega con la idea que cuando Dios se propuso crear el mundo tenía, como si fuera un rey, distintas vasijas de cristal. Y dijo, si pongo solo agua caliente, se va a expandir y va a reventar este cristal. Y si le pongo agua fría, se va a contraer y se va a resquebrajar. Y por eso, para que el mundo funcione, necesita agua tibia. Necesita algo temperado. Así como nosotros sentimos esos extremos del agua helada o el agua muy caliente y buscamos siempre el punto medio, la mitad, esa I de conquista y ríndete para la vida. También Dios, al crear el mundo, necesitó encontrar ese punto de equilibrio, de ese agua tibia, de esa creación que precisaba encontrar al mismo tiempo justicia y al mismo tiempo compasión. Y que cualquier cosa que estuviera desbordada de ambas, el mundo no se podría sostener. Como dijimos, un mundo de pura justicia sería un mundo en el que nadie se podría equivocar. Cualquier cosa que haríamos mal implicaría la sentencia del juicio divino y no podríamos aprender, cambiar, transformarnos. Para eso necesitamos que haya compasión, que haya rahamim, que haya esa misericordia divina que se perdona y que entiende que somos humanos. Justamente cuando es pura compasión, los sabios dicen que a nadie le importaría ninguna consecuencia de nada. Puro juicio sería imposible. Necesitamos vivir en la I, en el punto medio, en aquello que une las caras de las tensiones. Por eso necesitamos un mundo que pueda tener esta compasión. Rav Zutra, uno de los sabios del Talmud, incluso dice que cuando el mundo fue creado, Dios consideró 10 atributos que no podrían estar ausentes para que el mundo se sostuviera. Lo creó con sabiduría, entendimiento, conocimiento, dice, con fuerza, con reprimenda, cuando uno tiene que poner límites y que son necesarios para la vida sana, con poder, con rectitud, con justicia, bondad y, por supuesto, finalmente, con rahamim, con compasión. Todos nosotros creemos que somos seres compasivos. Nadie le gusta decir, no me considero un ser que tiene compasión. Pero ¿entendemos qué es la compasión? ¿Y qué significa realmente ser compasivos? Tal vez podemos llegar a engañarnos a nosotros mismos, creyendo que somos compasivos, pero tal vez no actuamos de esa manera. Y por eso, en el mundo del musar, en el mundo de la disciplina ética espiritual judía, lo que importa no es solamente lo que pensamos, sino cómo vivimos y cómo actuamos. Y es importante entender en profundidad los atributos que constituyen esta alma que tenemos para cómo poder expresarlos y vivirlos al ponerlos en práctica. Entonces, cuando estudiamos y pensamos sobre el concepto de compasión, quiero llevarlos, especialmente en este espacio, al mundo del hebreo. En hebreo, como dije ya una y otra vez, la palabra es rahamim. Y si uno mira el mundo desde otro lenguaje, uno se relaciona y se conecta con la realidad de otra manera. Siempre digo que no es lo mismo. En español decimos prestar atención. Y en inglés es pay attention. No es lo mismo prestar algo que pagar por algo. Y en hebreo se dice lasim lev, poner el corazón. Por eso, 3 ideas que buscan lo mismo y sin embargo son muy diferentes. Cómo construimos nuestro lenguaje es cómo nos relacionamos con el mundo, con otras personas. Y por eso quiero invitarnos a desarrollar no compasión, sino rahamim, esta palabra en hebreo. Porque tenemos que entender de dónde viene. La palabra rehem, que es el singular de rahamim, que es el plural de misericordias o compasiones, como imaginamos, rehem quiere decir ni más ni menos que útero. Y por lo tanto la tradición invita a pensar que hay algo aquí que lidia con la relación que una madre tiene con un ser que vive dentro de ella. La compasión
es el sentimiento de máxima proximidad que uno tiene que desarrollar para poder sentir al otro, para poder sentirse uno mismo en ese otro. Y por eso para los sabios, la metáfora más impresionante es que la palabra no es compasión, es la experiencia de lo uterino, de sentir eso que siente una madre con lo que tiene dentro de sí mismo otro ser vivo y que puede conectarse de una manera única, irrepetible. El rabino Samson Raphael Hirsch nota esta conexión entre las palabras de Rahamim y Rehem y llega a esa conclusión. Escribe que debemos tener compasión en nuestro corazón, tal como una madre tiene un vínculo amoroso y emocional con su hijo dentro de su vientre. Y escribe, la compasión es el sentimiento de empatía que el dolor de un ser despierta en otro ser. Y cuanto más elevado y más humanos nos convertimos, mejor sintonizados estamos para hacer eco del sufrimiento que como una voz del cielo penetra en nuestro corazón. De todas maneras, nuestros sabios van a expandir aún más este concepto, porque parecería, si bien la metáfora ser funcional, bien sabemos que no todos podemos sentir lo que siente una madre. Y por lo tanto hay un salmo, el Salmo 103, que dice que Rahem Av al Banim, Rihem Hashem al Yireav. Como un padre que se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de los que le tienen reverencia. Por lo tanto, aquí vemos que esta metáfora no solamente está restringida a lo maternal, sino Dios presentado como una figura paterna que tiene misericordia. Y lo más importante de eso es entender que estamos lidiando con algo que es absolutamente relacional. Una madre con su hijo, un padre, y la relación de ambos con Dios. Es un vínculo que se nutre de estar en relación con otro y sentir al otro. Dios mismo demuestra en nuestra tradición el atributo de misericordia, de compasión, de Rahamim, cuando Moshe, después de recibir los 10 mandamientos, baja y descubre que el pueblo está adorando un becerro de oro, que están haciendo la peor de las transgresiones de toda la Torá. Mientras Dios les dice no tendrás otros dioses, el pueblo está rezándole a una estatua. ¿Y qué es lo que hace en ese momento? Dios dice, voy a destruir este pueblo, y Moshe le pide Rahamim, le pide compasión. Son humanos, se pueden equivocar, por favor perdónalos. Y Dios en ese día decreta Yom Kippur, el día de la expiación. Y Dios le dice, Salachti kitvareja, he perdonado como me lo has pedido. Si Dios puede perdonar incluso al pueblo de la peor transgresión, imaginemos nosotros, en otras personas y en nosotros mismos, la necesidad de desarrollar una y otra vez el atributo de Rahamim, el atributo de compasión. La pregunta es, ¿cómo puedo ser más compasivo? Al fin de cuentas, como dijimos, esto hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Luzzatto, uno de los maestros del mundo del Musar, de quien aquí tengo su libro conmigo que me acompaña siempre, el Mesilat Yesharim, una obra fundamental y clásica del Musar, escribe el principio esencial para desarrollar la vida más plena de espiritualidad. Y él dice, Atnuah hitzoná meoreret apnimit. El movimiento externo va a despertar lo interno. No lograrás ser compasivo solamente porque tienes ganas de hacerlo. El movimiento externo, tu práctica, lo que hagas, va a ir logrando que internamente cambies aquello que quieres cambiar. Y por lo tanto, la compasión, Rahamim de nuestra tradición, a diferencia de cómo expresaba el Rav Hirsch, no es el sentimiento, sino que es una acción. Es algo que uno tiene que actuar, es algo que uno tiene que poner en práctica. Uno tiene que ser compasivo. No solamente tiene que sentir el sufrimiento del otro, tiene que estar dispuesto a actuar de forma compasiva. ¿Y cómo lo logra? La enseñanza más clara de nuestros maestros es que se basa en la
unicidad, en la idea de que Dios es uno y único, y desde ahí todo está conectado con todo lo demás, y que el individuo como tal en realidad es una ficción, es un invento. Al fin de cuentas estamos todos conectados dentro de un mismo ecosistema en este planeta Tierra. El aire nos une y somos parte de un todo. Y solamente al dejar de vernos a nosotros mismos como alguien separado de los demás, como alguien que no le pasa lo que le pasa al otro, es como que emerge con toda su fuerza este desarrollo de la empatía, de sentir al otro, de empatizar con el otro. Y no es una casualidad que al conocernos más a nosotros mismos y de verdad, con honestidad, podemos desarrollar aún más la empatía porque sabemos que a nosotros también nos pasa muchas veces lo que le pasa al otro, porque el otro es tan humano como nosotros. Y de ese lugar, la mitzvah que Dios ordena en la Torá, 36 veces, mucho más que otras mitzvot, es la de amarás al extraño, porque extraño fuiste en tierras ajenas. Por lo tanto, es sentir ese amor, no solo hacia uno mismo y sus seres queridos, sino la compasión desarrollada en ver al extraño, incluso al que no conozco. Me tiene que llamar a mí a verlo como parte de la misma unidad, del mismo engranaje cósmico del que formamos parte y que Dios creó, la compasión para que esté dentro mío y para que yo no lo vea como un extraño y que no me importa su sufrimiento, sino que también es parte de mi vida y de lo mío. Por lo tanto, la compasión puede involucrar un sentimiento, que uno siente algo, pero tiene que ser mucho más que eso para llevarlo a la vida más plena y extraordinaria de conquista y ríndete. Es definido por muchos maestros como la experiencia interna que otro ser humano está tan cercano de mí, como esa madre que lleva vida dentro de sí mismo, tan unido, que ya no lo percibo como un otro que está ahí, fuera de mí, sino que me ocupo del otro, porque de una manera u otra es ocuparme de mí mismo. Es lograr vencer esa barrera de separación. Nadie dice que es fácil, porque es difícil, justamente, experimentar esto. Pero tenemos que atravesarlo y la manera de hacerlo es viendo al otro como una parte de mí mismo, como si fuera un hijo mío. En el Musar, una y otra vez, como dijimos, hay que actuar. Y la acción que vamos a hacer va a convertir esta relación en compasión y va a crecer en nosotros mismos. Bajia Ibn Pakuda, uno de los más grandes maestros de la tradición del Musar, escribió hace más de 1000 años en su obra Jobot HaLevavot, Los deberes del corazón. Expresa compasión cuando te encuentres con los empobrecidos, los pobres y los enfermos, con las personas que están fuera de esa corriente principal de la sociedad, que no saben cómo mejorar su propia suerte, que no saben cómo comportarse, que están aprisionadas por enemigos que han perdido grandes fortunas, que se arrepienten de haber transgredido y que lloran por las consecuencias de sus transgresiones. Ibn Pakuda no dice siente compasión, sino expresa compasión. En hebreo, makom rahamim, causar la compasión, el lugar de compasión, tiene que quedar ahí, tiene que permanecer. Y él te dice que la práctica lidia con expresar y actuar, y no solo sentir, por aquellos que tú sabes que son los que más están sufriendo. Pero también descubrimos una y otra vez que volverse compasivo no es algo que uno puede activar. Hay barreras que sabotean o que impiden que nos surja naturalmente la compasión. Es lo que se llama en la tradición el Yetzer Hará, la inclinación hacia el mal. Ese abogado defensor que tenemos dentro de nosotros que siempre nos dice no hagas nada, no te preocupes, otros se van a ocupar, otros lo van a resolver. O por el contrario, si estamos a dieta nos va a decir no pasa nada, come eso, si no te va a cambiar la vida, viniste a disfrutar.
La tradición judía contempla que tenemos todos ese Yetzer Hará, pero que no somos el Yetzer Hará. Podemos ser más que eso, podemos mirarlo y no ser eso. Y por lo tanto el Yetzer Hará es aquel que va a tratar de evitar ver al otro, tratar de ver el sufrimiento del otro. Quiere evitarlo porque no nos gusta que el Yetzer Hará nos muestre que está sufriendo. Pero el Yetzer Hará, dicen los sabios, es nuestro mejor amigo. No es el enemigo. Es el que nos muestra a dónde tenemos que ir a trabajar. Si se despertó y nos dijo algo el Yetzer Hará, hay que agradecerle. Porque nos dice aquí hay oportunidad, hay un espacio para mejorar. Aquí es donde vas a hacerte mejor. Aquí es donde vas a alcanzar ese punto medio que estás buscando de esta vida extraordinaria en el que conquistarás y te rendirás. El ego, dicen los maestros, el prejuicio, el no ver a los demás como parte de esa creación de Dios, es una de las barreras que inhibe la compasión. El juicio es el que ve a la persona en el aquí y ahora, dicen, pero la compasión es la que ve como un alma y la entiende que puede haber algo más sucediendo que lo que está experimentando en este momento de sufrimiento. La compasión emerge cuando entendemos que tenemos una opinión sobre todas las cosas y que la gente puede tener otra opinión diferente. Y no nos peleamos y no nos enojamos, sino que tenemos la compasión para entender que nos podemos unir y así todo no acordar, y que podemos incluso acordar estar en desacuerdo, y así todo podemos entendernos los unos a los otros, porque nosotros no debemos estar siempre y solamente de nuestro lado, es decir, siempre a favor nuestro. Si es así, nos va a costar tener compasión por el otro, porque el otro tal vez está sufriendo y tenemos que poder ver su sufrimiento y desarrollar esa capacidad de empatía por el otro, más allá que nosotros podemos no estar sintiendo e incluso estar en desacuerdo con aquello que le produce dolor, pero podemos acercarnos a ese dolor. Hay dos variedades de compasión, dicen nuestros sabios, y por eso la palabra no existe en singular. Es rahamim, y el plural im en hebreo, im siempre es la expresión de dos cosas. Y por eso dicen que hay una compasión que es la compasión en sí misma, pero hay una compasión que funciona incluso en la forma de juicio. Una compasión, la compasión en sí misma, dicen que es la que Dios tuvo por los esclavos hebreos y los liberó. Sintió su dolor, sintió que sufrían, y de allí los sacó. Pero la compasión, en base a un juicio, es aquella que se aplica que por compasión voy a hacer algo para que puedas crecer y hacerte mejor. Tengo compasión de ti y por eso te pongo un límite, porque desde ahí vas a crecer. Y el ejemplo es cuando Dios saca al ser humano del jardín del Edén, de ese lugar perfecto al cual no estaba destinado, sino que por compasión te saqué de ahí para que puedas desarrollarte y crecer, porque si no tienes nada por lo cual conquistar, hacer y transformarte, no puedes crecer ni aprender. Finalmente, hay que entender que lo más difícil de la compasión, y por qué nos cuesta tanto a todos nosotros, es que justamente la compasión incluye no solo sentir, sino actuar sobre el sufrimiento de uno mismo, el hacer espejo de alguien que está sufriendo. Y a nadie de nosotros nos gusta sufrir. Evitamos experiencias de sufrimiento. Todos sabemos lo que se siente cuando tal vez estamos sentados en nuestro auto cómodamente, con aire acondicionado, escuchando música, escuchando incluso estas palabras, y se acerca un niño descalzo, que pide ayuda. Y nosotros no queremos experimentar el sufrimiento que nos trae, aceptar que estamos sufriendo al ver eso, y miramos para otro lado. Es muy difícil experimentar el sufrimiento, lo que nos hace doler, y una y otra vez buscamos maneras de esquivar lo que nos hace sufrir. Pero los maestros del Musar enseñan justamente que al volvernos indiferentes, no aprendemos y no desarrollamos y no nos conocemos, y para peor no podemos desarrollar la compasión más difícil de todas, que es la compasión hacia nosotros mismos. Parte de crecer
en compasión es estar dispuesto, dicen, a experimentar el propio sentimiento de sufrimiento. El ver qué sufrimos, cómo experimentamos el sufrimiento en el mundo, cómo nos sentimos cuando vemos gente que necesita, gente enferma, gente lastimada. Evitamos eso, miramos eso. Y justamente el verdadero entendimiento de nosotros mismos nace cuando podemos ver cómo reaccionamos frente a estos temas. Y los maestros dicen que al abrirnos al sufrimiento, nace justamente Rahamim, nace la misericordia precisa de esa empatía, de ese dolor. El sufrimiento de otros es el que despierta especialmente el sufrimiento interno y personal, pero es justamente cuando crece la compasión, cuando crece nuestra conexión con el mundo y crece el conocimiento de nosotros mismos y cómo lidiar con esto. Por lo tanto, como hacemos en cada encuentro, aquí dejamos un ejercicio para poner en práctica esta vida de compasión, para que no sea simplemente una teoría, sino para que podamos experimentar eso que nos duele, reconocerlo, aceptarlo, no negarlo, pero transformarlo. Esta semana quiero invitarte a que puedas reconocer qué cosas te despiertan sufrimiento y que sientas en tu cuerpo en dónde te hace sufrir. ¿Es en el estómago? ¿Es en alguna parte del cuerpo? ¿Qué te indica que estás sufriendo? Y que puedas a través de tu mente analizar y reconocer esto es sufrimiento. Y que por sobre todas las cosas puedas eso proyectarlo hacia ti mismo, reconociendo que hay cosas dentro tuyo que te harán sufrir y que tienes que reconocer que así como tienes rahamim y compasión por otros, puedes tener compasión por ti mismo. Puedes ponerte en tercera persona y frente a lo que te duele y te lastima y eres duro contigo mismo, preguntarte si fueras un tercero, si fueras un amigo que te pide un consejo sobre esto, ¿qué te dirías? ¿Qué harías? Así que te invito esta semana a abrirte a esa experiencia de la compasión, del sufrimiento, no para negarlo, no porque uno lo quiera, sino porque es inevitable. Y no negarlo, sino transformarlo. Que puedas dejarme en los comentarios qué sentiste al experimentar el sufrimiento de otros, a perdonarte a ti mismo, a ti misma. Y continúes aquí, suscribiéndote a este canal, para poder una y otra vez descubrir cómo vivir en el punto medio, cómo vivir conquistándote y rindiéndote, y cómo poder así desarrollar esta vida más plena. Nos vemos en el próximo encuentro.